Hola, muy buenos días, bienvenido a clase más de física. Hoy día veremos el concepto de aceleración centrípeta con el objetivo de analizar la aceleración dentro de un movimiento circular uniforme. Debes recordar de que MCU significa justamente aquello, movimiento circular uniforme. Primero que todo vamos a ir al concepto de aceleración tal como lo conocemos en movimientos rectilíneos variados, en cinemática en una dimensión básicamente o en dos dimensiones. Veamos. El concepto normal de aceleración nos dice, si lo escribimos acá, la aceleración la vamos a entender como una variación del vector velocidad en una variación de tiempo. Es decir, debemos recordar de que dicha velocidad tiene magnitud, tiene sentido y tiene dirección. Tiene esas tres cosas. Por lo tanto, la aceleración también va a tener una magnitud, va a tener un sentido y una dirección. ¿Qué ocurre? De que la aceleración convencional, como la conocemos de movimientos rectilíneos, en dos dimensiones o en una dimensión, la vamos a calcular siempre con la variación de la velocidad sobre la variación de tiempo. Por ejemplo, la aceleración de gravedad del planeta Tierra, si yo lo pongo acá AG, es aproximadamente menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Tiene una magnitud que está representada por el número, tiene un sentido que está representada por el signo. Eso nos va a indicar que va a ir hacia abajo. Es decir, yo tomo a una persona, la dibujo acá, y la aceleración va hacia abajo según el plano cartesiano, podríamos decir. Y además de eso tiene una dirección y esa dirección va a depender del objeto que estemos estudiando, ¿ya? Esa es la definición formal de aceleración en cualquier tipo de movimiento, ¿ya? Incluso en el movimiento circular uniforme. Y ahí viene la primera discrepancia, que cuando tenemos un movimiento circular uniforme, como el que estamos representando acá, vamos a tener un objeto que se va a estar moviendo en una circunferencia y lo va a estar haciendo a una velocidad constante, velocidad tangencial constante. Pero ahí viene la primera definición que tenemos que aclarar. Cuando uno en un movimiento circular, voy a poner acá M, C, U, que es un movimiento circular uniforme, cuando uno dice que la velocidad tangencial es constante, se refiere al módulo de la velocidad tangencial. Es decir, velocidad tangencial se refiere al módulo. Ya, por lo tanto, lo que hemos trabajado anteriormente, o si tú no has visto aceleración hasta esta clase, debes entender que cuando uno dice, oye, un objeto gira a una velocidad tangencial de 6 metros por segundo, lo que está diciendo es el módulo de la velocidad tangencial, pero no te estoy dando ni sentido ni dirección. El motivo es que simplemente, si tú te fijas acá, este vector, vamos a agrandarlo para que lo puedas ver mejor, el vector V1, que representa una velocidad 1 en este sector, indica una dirección y un sentido que va hacia la derecha, como lo indica la flecha, pero la dirección y el sentido del vector V2 es totalmente distinta. Por lo tanto, cuando hablamos de la velocidad como tal, si bien la magnitud se está manteniendo, está variando el sentido y la dirección del vector. Ya, sin ir más lejos, si ahora el objeto se encuentra en este punto, su velocidad tangencial va a ir hacia allá, le vamos a llamar V3, ¿ya? Y va a cambiar por cada instante, es decir, este objeto se movió 1 centímetro hacia la derecha y ya su velocidad tangencial en sentido y dirección ya no es la misma. Sí lo es el módulo, porque estamos estudiando movimientos circulares uniformes, es decir, no variados, sino que mantienen un módulo de la velocidad tangencial o rapidez lineal, como le quieras llamar, constante. ¿Ya? Ok, pero ¿qué ocurre si yo analizo dos puntos exactos de esto? Es decir, vamos a analizar dentro de un movimiento circular uniforme, vamos a hacer una circunferencia nueva por acá y vamos a analizar cuando el objeto está en ese punto y cuando el objeto está en ese punto. ¿Ya? Uno podría decir, ok, si me fijo en esos dos puntos, voy a hacer el vector lo voy a hacer hacia la derecha y el vector en ese punto va a ir hacia la derecha también, pero un poquito más inclinado hacia abajo. Y este va a ser V1 y él va a ser V2. ¿Qué ocurre? Que como son vectores, como son magnitudes vectoriales, las magnitudes vectoriales yo las puedo tomar y las puedo sacar de ahí y dibujar aparte para así omitir a la circunferencia y que no me moleste visualmente. Entonces voy a tomar el vector V1, que lo voy a dibujar acá, ese va a ser V1, y voy a dibujar el V2, pero ahora lo voy a dibujar partiendo desde acá, es decir, el vector V2, que es este que tengo acá, que es el que está aquí, lo voy a tomar y lo voy a juntar con el otro. Tú dirás, oye, pero estás haciendo trampa porque estás tomando el vector y lo estás modificando. No, ¿ya? No lo estoy modificando. Ya, este es V2.
Lo que estoy haciendo es cambiando su lugar, pero estoy manteniendo su magnitud y estoy manteniendo su dirección. Y además de eso, su sentido. Ya no he cambiado nada del vector, sigue siendo exactamente el mismo. Ya no me quedó tan perfecto, pero bueno, es el mismo. Ok, esto lo estoy haciendo para un ángulo muy pequeño, por si acaso. Ya acá hay un ángulo, que le vamos a llamar alfa, y alfa es un ángulo que tiende a 0. Ya, pero no es 0, es un ángulo muy pequeñito. Y esa diferencia de ángulo me va a permitir de que los dos vectores apunten en sentido y direcciones totalmente distintas. ¿Ya? Ok, sabemos de la definición de arriba, y lo voy a anotar acá abajo en rojo, sabemos por definición que la aceleración, perdón, ahora sí, sabemos que la aceleración es una variación de la velocidad en un determinado tiempo. Pero tú dirás, oye, ¿cómo voy a calcular una variación de la velocidad en este caso si la variación de la velocidad va a ser 0? Porque si los dos son iguales, me va a dar 0. Es decir, si yo tengo 5 y 5, 5 menos 5 es 0. Ok, pero debemos recordar de que el sentido y la dirección en este caso son distintas. Por lo tanto, si yo hago la recta, vectorialmente una recta es representada de esta forma. ¿Ya? Es decir, por el vector rojo que acabo de dibujar recién, lo voy a dibujar de nuevo, por el vector que voy a dibujar recién en rojo, yo puedo representar, ese vector rojo que acabo de hacer representa V2 menos V1. Eso representa el vector rojo que acabo de dibujar recién, ya, V2 menos V1. Es decir, representa la variación de la velocidad, ¿ya? Por lo tanto, si te das cuenta, esa variación de velocidad es un vector que apunta hacia abajo. ¿Ya? Es un vector que va a apuntar hacia abajo. Así, de esa forma, vamos a poder encontrar justamente lo que vendría siendo el vector aceleración. Después de un proceso matemático que en esta clase no voy a explicar, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que el vector aceleración va a estar representado por una flecha hacia abajo. Y tú dices, ¿de dónde salió esa flecha hacia abajo? Bueno, salió de lo que acabo de hacer yo. ¿Ya? Como te mostraba recién acá, ese vector, ¿ya?, que apunta hacia abajo va a representar la variación de la velocidad en el tiempo, y eso es lo que vamos a conocer como aceleración. Pero no la vamos a conocer simplemente como aceleración, la vamos a conocer como aceleración centrípeta, como lo puse en el enunciado de esta clase. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular esa aceleración centrípeta? Bueno, vamos a tener dos formas de calcular la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, AC, se le va a denotar AC, ¿ya? El módulo de AC justamente, o AC simplemente, porque si te das cuenta también va a cambiar su dirección y sentido. En un momento va a apuntar hacia acá y otro hacia allá. ¿Y cuál es la gracia de la aceleración centrípeta? Que apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Ojo con eso, apunta siempre hacia el centro de la circunferencia. Y se calcula de dos formas, como la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio, o también la aceleración centrípeta se va a calcular como la rapidez angular al cuadrado por el radio. ¿De dónde viene, ¿de dónde viene la segunda fórmula? Debemos recordar de que la velocidad tangencial va a ser igual, a la angular, a la rapidez angular multiplicada por el radio. Por lo tanto, si uno reemplaza esto aquí, va a obtener que justamente nos va a dar lo que tenemos acá a la derecha, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con estas dos fórmulas, es decir, esta que tengo acá y esta fórmula que tengo acá, que acabo de marcar en amarillo, ¿ya? Esas van a ser nuestras dos fórmulas de aceleración centrípeta y son las dos fórmulas que vamos a ocupar en el siguiente ejercicio, ¿ya? Para poder practicar justamente lo que hemos estado estudiando. Dice así, una bola, vamos a correr esto para acá, ¿sí? Dice, una bola de 150 gramos al final de una cuerda gira de manera uniforme en un círculo horizontal de 0,6 metros de radio, como en la figura, es decir, como esto, ¿ya? La bola da 2 revoluciones en un segundo. ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Ok, entonces si te das cuenta, nos está preguntando la aceleración centrípeta de una bola que está representada acá en dos situaciones, acá en una situación 1 y acá en una situación 2, ya en este caso en el dibujo que tenemos acá a nuestra izquierda. Nos damos cuenta de que acá la velocidad tangencial va hacia la derecha y acá va hacia abajo. Ya sabemos de que la velocidad tangencial
en un movimiento circular uniforme va cambiando tanto su dirección y sentido, y sabemos además que va a tener una aceleración que también va a ir cambiando en el tiempo, pero lo que nosotros vamos a calcular es el módulo, la magnitud de aquella aceleración centrípeta. Ya no vamos a calcular ni su dirección ni su sentido. Sí vamos a saber que va a ir hacia el centro todo el rato, pero no la vamos a ubicar en un punto específico, la circunferencia. ¿Ya? Entonces, al final de la cuerda gira entonces una bola de 150 gramos. Estamos en cinemática de movimientos circulares, por lo tanto la masa no nos va a importar hasta que nos metamos ya con fuerza, así que esto vendría siendo un distractor. ¿Ya? Ok, el radio, vamos a ordenar los datos. Vamos a poner que el radio es igual a 0,6 metros, ya nos dan en el Sistema Internacional de Unidades metros, ¿ya? Y nos dicen de que la frecuencia de giro va a ser igual a 2 revoluciones por segundo. Ahí está esa información, 2 revoluciones por segundo. ¿Ya? Ok, entonces lo que necesitamos hacer es calcular la aceleración centrípeta. ¿Ya? Ojo, el módulo de la aceleración centrípeta. ¿Ya? ¿Y cómo lo vamos a calcular? Bueno, el módulo de la velocidad tangencial al cuadrado dividido en el radio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ocupar. ¿Ya? Esa es la fórmula que vamos a ocupar. Entonces, si te das cuenta, necesitamos calcular cuál es la velocidad tangencial. Ya, eso es lo que necesitamos primero que todo. ¿Ya? Ahí lo estoy marcando para que no se nos pierda de vista. Ok, entonces lo primero que vamos a necesitar es la velocidad tangencial. La velocidad tangencial la vamos a calcular como el perímetro, que va a ser 2pi por r, multiplicado en el periodo. ¿Ya? De esa forma vamos a calcular la velocidad tangencial. Y tú dirás, ¿y de dónde vamos a sacar el periodo? Bueno, todo a su paso. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá a la derecha. Y vamos a calcular acá en este paréntesis, vamos a calcular el perímetro. Y vamos a calcular el periodo. Entonces, empecemos por el perímetro. El perímetro es 2πr. ¿Ya? Es decir, tenemos que reemplazar simplemente el radio, que es 0,6 metros. ¿Ya? Y todo eso lo debo meter en la calculadora. Es decir, voy a multiplicar 2 por pi por r. Y eso da como resultado 3,76 metros. Ok, ya tenemos el perímetro. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el periodo. El periodo lo podemos calcular como 1 sobre la frecuencia. Por lo tanto nos va a quedar 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia son 2 revoluciones por segundo. Entonces esto es un medio. Y eso, un medio, es igual a 0,5. ¿0,5 qué? Segundos. ¿Por qué segundos? Bueno, como la frecuencia está medida en revoluciones por segundo, lo que nos va a indicar el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Lo cual es bastante lógico, porque mira, si da 2 vueltas en un segundo, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta? Bueno, 0,5 segundos. Ya con estos datos listos, vamos a reemplazarlos nuevamente en nuestra ecuación de la velocidad tangencial y vamos a encontrar el siguiente resultado. Bueno, vamos a reemplazar primero 3,76 metros dividido en 0,5 segundos. Por lo tanto, al hacer esa división, nos va a dar como resultado 7,53. Vamos a anotarlo por acá, 7,53, y su unidad de medida son metros sobre segundo. Ok, ya tenemos esa información, por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es calcular la aceleración centrípeta, ya usando la fórmula que está destacada en amarillo ahí. Entonces, la aceleración centrípeta, vamos a encontrar el módulo, recuerda, no vamos a indicar ni dirección ni sentido, solo sabemos que vaya hacia el centro, nada más que eso, ¿ya? Va a ser igual a 7,53 metros sobre segundo, y esto va a ir al cuadrado, dividido en el radio, y el radio es 0,6 metros. Por lo tanto, si yo elevo 7,53, lo elevo al cuadrado, obtengo como resultado 56,84. 56,84. Y esto me queda metro cuadrado partido en segundo cuadrado. Pero esto hay que dividirlo en 0,6 metros. ¿Ya? Y al dividirlo en 0,6 voy a obtener como resultado 94,74. 94,74 y me queda metros sobre segundo cuadrado, porque el metro un metro cuadrado se va a ir justamente con el otro metro que está abajo, ¿ya? Y me va a quedar justamente las unidades de medida que corresponden a lo que es aceleración centrípeta, ¿ya? Ok, y de esa forma hemos encontrado justamente lo que vendría siendo el resultado de la aceleración centrípeta
En este caso del ejercicio, encontramos de que es igual a 94,74 metros partido en segundos cuadrados. Esa es su magnitud. ¿Ya? Tú dirás, ¿por qué tan grande el valor? 94,74 metros. No significa, este valor no significa de que la velocidad va a aumentar en eso. No, lo que nos indica es la magnitud de la variación del sentido y la dirección que está teniendo la velocidad. No de la magnitud en sí de la velocidad, sino que es de la dirección y el sentido. ¿Ya? Eso es lo que nos indica justamente aquello. Entonces, eso vendría siendo la aceleración centrípeta. ¿Ya? Espero te haya gustado la clase hoy. La dejamos hasta acá. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego. Chao, chao.